que los excesos de la tecné, los excesos de la revolución industrial, los excesos, digamos, de la maquinización y de los procesos técnicos laborales iban a hacer o iban a provocar una crisis en las humanidades. Para nosotros, para los filósofos y obviamente para toda esta comunidad que compartimos, ese es un tema muy recurrente, es decir, el olvido de las humanidades es un olvido peligrosísimo. Olvidar las humanidades, descuidarlas, abandonarlas, preferir una vida técnica en el sentido propio de la tecné, es un peligro terrible. ¿Por qué? Porque nos aleja precisamente de la vida, nos aleja de la comunicación, nos aleja del diálogo. Por lo tanto, Brentano ya para esta fecha tenía una preocupación muy aguda realmente hacia el proceso continental europeo, hacia los procesos técnicos, ¿no? Hacia la pura labor, hacia la pura construcción industrial. Husserl en 1910 publica una obra titulada La filosofía como ciencia estricta. ¿Cuál era la intención de Husserl en la filosofía como ciencia estricta? El programa husserliano en este texto a mí me parece fenomenal. ¿Qué es lo que trata de demostrar Edmund Husserl en esta obra? Esta obra trata de responder al problema de Brentano, al problema de este horizonte lúgubre que le espera a los europeos continentales, a los filósofos continentales y a la sociedad continental como tal, como nación, como espacio, como territorio de vida, ¿no? Ya la preocupación en Husserl pasa a ser un tipo de llamado a la guerra, es decir, lo que fundamenta Husserl es la importancia del fundamento, es decir, necesitamos un punto de partida, necesitamos un fundamento sólido, necesitamos reconstituir la filosofía y necesitamos devolverle ese brío importantísimo, no como una mera abstracción, sino como ciencia rigurosa, de ahí el título. Entonces, Husserl sí pretende llevar un tipo de rescate hacia la filosofía para determinarla como ciencia. Recuerden que ya desde el siglo XVI, XVII, XVIII, el sobreentusiasmo de las ciencias a través de los grandes descubrimientos de Copérnico, Galileo, Newton, toda esta gente que había hecho avances muy importantes hacia un tipo de ciencia de lo empírico, ciencia de la observación, ciencia de las variables, de lo medible, de lo cuantificable. Todos estos grandes logros, estos grandes saltos habían provocado, habían causado un tipo de desazón hacia la filosofía y hacia esa disciplina que pues todos admiramos tanto hasta la fecha. Husserl va a pretender reconstituir este brío de la filosofía y devolverle, y no solo devolverle el carácter científico, sino también de asegurar que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Es decir, toda fundamentación posterior de la física, de la química, de la aritmética, de la geometría, tienen que responder hacia el llamado y la necesidad filosófica. Esa es una tarea terriblemente grande. Y Husserl, uno logra entenderlo muy bien. Cuando él publica este texto, él lo que está tratando de hacer en 1910 es tratar de responder a la incomprensión y al rechazo que ya en 1900 había recibido precisamente con sus investigaciones lógicas. En 1908 publica Ideas 1 y 2, 2 tomos. ¿Qué sucedió? El proyecto fenomenológico no terminó de pegar, no terminó de convencer. ¿Por qué? Porque parecía ser más un tipo de retorno al platonismo, a un tipo de psicologismo y no tanto a una respuesta real, fáctica a los problemas. Entonces, Husserl trata de demostrar en 1910 de una manera más didáctica, de una manera más amigable. Este va a ser un texto que va a marcar a Heidegger definitivamente y lo va a dejar pensando en muchas cosas, pensando en el método apropiado, cuál va a ser el camino a seguir, cuál es el rol de la filosofía, cuáles son los límites de la filosofía, es decir, cómo sustentar, cómo fundamentar una ciencia filosófica como tal. Entonces Heidegger, para este entonces, 1910, ya era un estudiante muy notable dentro del círculo husserliano y obviamente pasa a ser nombrado como asistente de Husserl. Y esta relación cercana entre ambos va a generar un tipo de fuente de gran conocimiento y obviamente va a ejercitar la mente del joven filósofo Heidegger, lo va a determinar. Y esta obra lo va a marcar
definitivamente. Esto sería 1910. Para 1922, Heidegger va a publicar un proyecto muy interesante, muy versátil y sobre todo muy revolucionario. Va a tratar de cambiar completamente la dirección elaborada del maestro Husserl. ¿Qué va a publicar en 1922? Va a publicar sus interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles. Esta obra va a ser lo que muchos eruditos, especialistas en la obra de Heidegger la van a considerar como la antesala a Ser y Tiempo de 1927. Las interpretaciones fenomenológicas de Aristóteles van a tratar de ser un rescate, una reelaboración y una reformulación de la filosofía de Aristóteles, superando el cliché, por así decirlo, de una preferencia a la ética aristotélica por encima, o más bien, superando este cliché y elevando una interpretación no ética, sino ontológica, es decir, una filosofía del ser renovada, que ha sido descuidada desde el punto de vista aristotélico. 1922 va a ser ese anteproyecto a Ser y Tiempo. Es una de las obras que tenemos que leer, tenemos que hacer el esfuerzo de comprender si queremos llegar a Ser y Tiempo de una manera un poco más preparada. En la filosofía de Heidegger es necesario tener un tipo de entendimiento, ¿sí? Begriffen quiere decir entendimiento. Por otro lado tenemos nuestra preferencia constante, ¿sí?, por la Verstehen. La Verstehen apuntar o puede ser traducida como comprensión, porque es importante que entablemos esta conversación. Tenemos que recordar a Gadamer, y aquí estamos haciendo un salto sideral, ¿no?, hacia el futuro, pero es para tratar de explicar cómo esta relación dialógica de conversación, conversacional, pues nos lleva un poquito más lejos en el horizonte de la comprensión y en el horizonte de la interpretación. Cuando Gadamer elabora la idea de Verstehen y Begriff, lo trata de hacer para realmente aclarar una cuestión, la cuestión de cuál va a ser realmente el intento y el esfuerzo en filosofía que va a marcar la diferencia. Para 1960, Gadamer publica Verdad y Método, 2 tomos, importantísimos para la hermenéutica contemporánea, es decir, es un texto ya clásico considerado en filosofía. Gadamer va a preferir siempre no la Verstehen, sino el Begriff como tal, el entendimiento. El entendimiento tiene un carácter espontáneo, tiene un carácter de convivencia, tiene un carácter de diálogo, un carácter no de confrontación ni de demostración de la robustez de mi argumento versus el argumento del otro. Eso caería más tal vez en las artes retóricas, en la oratoria, tratar de hacer de mi argumento algo blindado o más blindado que el argumento del contrario y hacer evidente en el otro sus errores. No, la Begriff en el entendimiento realmente es una excavación buscando un tipo de conocimiento que se comparte, se deja fluir en esa conversación. Entonces yo considero en este aspecto, obviamente, la búsqueda de entendimiento en Heidegger y en Husserl se comienza a dar ya para estas épocas y llegamos al punto controversial con Heidegger. ¿Dónde está esa ruptura con Husserl? ¿Dónde la Begriff es abandonada? Podemos decir que tal vez a partir de 1922, con la publicación de este primer texto, ya comienza a haber una separación del maestro, comienza a haber una voluntad férrea por contradecir al maestro y por superarlo, y por criticarlo, y hasta cierto punto por destruirlo también. Si llegamos a 1922, nos vamos a dar cuenta que la antesala ya estaba dada. La recuperación de la filosofía aristotélica, la influencia de esos primeros años teológicos de Heidegger, la influencia de Wilhelm Dilthey con el perspectivismo y la historicidad del hombre, la influencia, por supuesto, del neocantismo, que también estaba en boga para este periodo, van a hacer que Heidegger comience a separarse de una tradición objetivante, en palabras de Heidegger, es decir, una mente, un tipo de racionalidad que va a entrar en una relación con el exterior, con la inmediatez, que los griegos nombraban como inmediatez, ¿no?, la exterioridad como tal, va a ser representada como aquello que yo debo de conquistar, aquello que yo debo de objetivar como tal. Esto es coronado más adelante por un
regreso a un tipo de neorracionalismo que va a pretender entablar estas relaciones objetivantes con el mundo. Heidegger va a decir todas esas abstracciones que encontramos sus raíces son raíces cartesianas, van a tratar de ser eliminadas en el proyecto heideggeriano. 1923 es un año importante porque Heidegger va a dar una serie de conferencias que va a titular Hermenéutica y Facticidad. Aquí ya el término hermenéutica comienza a aparecer en la obra de Heidegger y nos vamos a dar cuenta que la interpretación hermenéutica que él da de la filosofía es muy diferente a la que había propuesto Dilthey, por ejemplo, en su comprensión de la historia. 1923 nos lleva a 1924. Heidegger en este año publica su tratado sobre el tiempo y yo creo que también es una obra que lo prepara a uno para llegar a 1927. ¿Por qué? Porque lo que precisamente hace Heidegger acá es tomar las enseñanzas o las lecciones de Dilthey y del Conde de York respecto al tiempo, ¿no? Un tiempo abstracto, un tiempo que simplemente es un concepto que no tiene que ver con la vida, es un tiempo que no toma en cuenta al sujeto. Y aquí es donde Heidegger ya comienza a elaborar un discurso de recuperación del Dasein, del ser ahí, del hombre como tal, el hombre que tiene un horizonte determinado y un hombre que puede vivir una vida inauténtica, un hombre que está condenado a la muerte, por supuesto. Esto va a marcar el paso para que Heidegger llegue a las conclusiones de lo que muchos llaman la primera fase heideggeriana. Antes de esto no tenemos los giros heideggerianos. Esto Gadamer también nos ofrece algo muy interesante, es decir, Heidegger va a ser de estos primeros autores que hoy en filosofía determinamos como la primera etapa, la segunda etapa, la tercera etapa, como usualmente hablamos de Wittgenstein, por ejemplo, ¿no? Un Wittgenstein del Tractatus Lógico-Filosóficos es diferente al segundo Wittgenstein de investigaciones filosóficas. Entonces Heidegger va a estar sujeto también a esta nomenclatura. ¿Y por qué creo que es importante? Porque al final también la vida y la filosofía es desarrollo, es lo que los alemanes entendían como Vollzug. Vollzug es esto, es el dinamismo que la vida tiene, que la filosofía tiene y que además se demuestra discursivamente. Vale la pena recordar otra obra de Heidegger que yo considero esencial para una comprensión un poco más humilde de su filosofía. ¿Cuál es? Heidegger publica un texto que titula Heráclito. Y aquí viene esta concepción del Vollzug, del desarrollo. En el tratado sobre Heráclito, las series de conferencias que da sobre Heráclito las hace junto a Eugene Fink. Eugene Fink pasa a ser, después de Heidegger, el mejor discípulo de Husserl. Y en palabras de Husserl, Eugene Fink es el verdadero heredero de una filosofía fenomenológica. Esto no muchos lo saben y yo creo que vale la pena rescatarlo. Eugene Fink va a devolverle, va a tratar de hacer una correspondencia y va a tener una reciprocidad que Husserl ya en sus últimos años, yo opino, necesitaba recibir. Husserl estaba necesitado de tener un discípulo, de tener un sucesor que fuera lo suficientemente auténtico a su propia filosofía. Y solo Fink lo logró, en palabras de Husserl, lo cual hace de Fink un filósofo importante a pesar de que no se habla mucho de él. Él llega a proponer un texto genial también que se llama la sexta meditación cartesiana. Es el proyecto o lo más cerca de un proyecto de una segunda parte de la fenomenología de Husserl. Y yo creo que es también importante que lo mencionemos. Vale la pena hacer las siguientes recomendaciones que estoy seguro algunos de ustedes ya saben. La primera es la traducción de Ser y Tiempo de 1957 hecha por José Gauss. Por otro lado, tenemos una traducción más contemporánea, que es de Jorge Eduardo Rivera. Rivera se va a preocupar por tratar de superar la traducción literal del alemán de Heidegger y llevarla a un campo del entendimiento. Heidegger usaba la imagen literaria, el símbolo literario del bosque. La imagen literaria, poética, filosófica del bosque en Heidegger me parece una cosa muy bella, hermosa, de hecho. El bosque puede ser este lugar que es la existencia. El bosque es la existencia como tal. El bosque, una vez nos llega la noche, se vuelve un lugar muy oscuro, se vuelve un lugar donde no encontramos la salida, no encontramos el camino. Y el rayo es representación de luz, de conocimiento. 1927, traducción de Jorge Eduardo Rivera,
una traducción mucho más fresca, mucho más viva de lo que José Gauss hizo con una traducción literal del alemán. Es increíble cómo el asunto de las traducciones en la obra y algo tan mundano, si así lo quieren ver, como ir a la obra, ir a una librería y no escoger suficientemente bien una traducción, nos pone contra las cuerdas precisamente en asuntos filosóficos de este tipo, que tienen que ver con la búsqueda de entendimiento, con la búsqueda o el deseo de tener comprensión, ¿no? La comprensión, esto se me olvidó mencionarlo, la Verstehen, ya desde el punto de vista cartesiano, ya desde el punto de vista de 1637, con el discurso del método, se nos presenta como este deseo de tener una aprehensión completa universal de los objetos, es decir, la razón que abarca y objetiviza todo. Heidegger miraba realmente con mucha sospecha este tipo de trabajo y obviamente, por supuesto, la idea de la epogé husserliana, la suspensión, ¿no?, de los prejuicios, llega a ser para Heidegger casi un mito, casi una cuestión heroica que es imposible de realizar, es una cuestión más teorética que no tiene que ver con la vida. Eso lo va a llevar por los vericuetos y por los caminos del ser y del tiempo. Entonces, esto sería el enfoque histórico al respecto de la obra. Ahora, respecto a la vida de Heidegger, que de hecho yo empecé con eso esta pequeña sesión, para 1922 sucede algo también interesante, aparte de la publicación de las interpretaciones fenomenológicas de Aristóteles. ¿Qué sucede en el 22? Heidegger compra una cabaña en el Bosque Negro, en la Selva Negra de Alemania, más o menos a 18 kilómetros de la ciudad de Friburgo. ¿Qué me parece interesante de esto? La cabaña, muchos lo han interpretado y pues algunos trabajos muy interesantes como este, muy reciente de hecho, obra de Adam Scharr. Scharr lo que va a hacer es una interpretación de la arquitectura para poder entender y comprender un poco mejor a Heidegger. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver la cabaña? ¿Qué me puede prometer algo que tiene que ver con arquitectura, que tiene que ver con geografía, que tiene que ver con un espacio y con un habitar? Por eso el título de esta pequeña sesión del habitar. Heidegger realmente era una persona provincial. Heidegger, como buen alemán de Friburgo, como buen alemán del sur de Alemania, era una persona muy provincial. Le gustaba tener el contacto con la tierra, le gustaba tener el contacto con la cosecha, le gustaba talar árboles, le gustaba trabajar y hacer manualidades, trabajar la madera sobre todo, ir a talar, ir a ayudar a la comunidad en cuanto a las labores de buscar la leña en la temporada propicia, ¿no? En 1922 Heidegger consigue adueñarse, apropiarse de su primera propiedad intelectual en los dos sentidos, ¿no? Porque iba a dedicarle a partir de 1922 5 décadas de trabajo riguroso en el bosque para elaborar todos los trabajos que hemos mencionado de alguna manera y que algunos no los he mencionado, pero no voy a mencionarlos todos porque no se trata de hacer una taxonomía a la obra de Heidegger. Podemos hablar mucho de otras obras, pero son 5 décadas donde él va a trabajar de manera constante, de manera aislada, en su cabaña de Todtnauberg. Todtnauberg es esta región montañosa que nos representa o nos pone en una espacialidad donde tenemos en el horizonte nada más y nada menos que los Alpes. Y además, por ser un valle, los cambios estacionales son muy fuertes, son muy radicales. Entonces podemos tener una tarde soleada, pero en la noche somos violentados por una tormenta de nieve. Y de hecho, Heidegger le encantaba esta idea de estar insertado dentro precisamente de lo natural y de lo naturado. ¿Por qué? Porque para Heidegger la cuestión del romanticismo, para aquellos que dicen que Heidegger era un romántico que buscaba irse, aislarse del mundo de manera romántica, rechazando, digamos, la vida en sociedad, la vida citadina, no iba por ese lado Heidegger. Heidegger no era un romántico, no estaba buscando un retorno a la naturaleza de manera romántica, de manera de huida. Heidegger estaba buscando insertarse precisamente en la naturaleza porque la naturaleza es violenta y la naturaleza exige que tengamos disciplina. Si no la tenemos, la naturaleza nos arrolla, nos destruye, nos elimina. Este retiro que realiza Heidegger hacia la provincia va a ser la búsqueda de tener esas condiciones propicias para el desarrollo de su filosofía. Ahora,
¿Qué pasa después de 1922, biográficamente hablando? Heidegger va a ser nombrado el sucesor de cátedra de Husserl. Esto sucede en 1928 y yo creo que es importante porque es oficialmente el abandono del discípulo hacia el maestro. En 1928 Heidegger sucede a Husserl en la cátedra y va a generar un cierto roce entre ambos, por supuesto. Husserl ya comienza a ser violentado por los asuntos del nazismo, comienza a haber una exclusión, comienza a haber un discurso de odio genético, racialista, y esto va a hacer que Husserl pues comience a ser marginado, comience a ser atacado y perseguido. De hecho, Heidegger llega a anularlo, llega a quitarlo de su dedicatoria. Para 1927, en Ser y Tiempo, se lo dedica a su maestro. Y una vez estalla el nazismo y una vez llegamos a 1933, año fundamental también para ver la toma de posesión en la Cancillería de Adolfo Hitler. 1933, a su vez, vemos a un Heidegger que es oficializado como un miembro del Partido Nacional Socialista Alemán, obrero. Heidegger es nombrado rector de la Universidad de Friburgo y va a ser un puesto que muchos de sus discípulos, muchas de sus personas cercanas, familiares, le van a decir: hey, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te estás politizando? ¿Por qué te estás vendiendo hacia un tipo de ideología? Y esto sigue en discusión. A 1933, rector de la Universidad de Friburgo, cargo que abandona para 1934, abandona abatido, abandona desengañado, abandona con una gran desilusión, porque se da cuenta de que precisamente ese ideal provincial, ese ideal de la identidad alemana no se estaba cumpliendo del todo con la agenda nazi. Esto va a hacer que él renuncie y deje el cargo y se dedique a partir de ese año a laborar, a escribir y a pensar y a habitar, por supuesto. Heidegger va a buscar este espacio para habitar en su cabaña y va a generarle la oportunidad de poder pulir su pensamiento y tratar de rescatar lo que él llama el abandono del ser. Aquí ya estamos un poco ante las puertas de lo que sería el contenido teórico de la sesión del día de hoy.